Entonces, la unidad que nos reúne hoy es comenzar a trabajar con las distribuciones en el muestreo, ¿sí? Fíjense que nosotros ya hemos trabajado con la teoría de la probabilidad y las variables aleatorias en la unidad 3 y 4, luego a todos esos contenidos los hemos unido con lo que hemos visto en la unidad 5, que son los modelos teóricos de probabilidad, y ahora vamos uniendo toda esta segunda parte, digamos, de estadística que vimos, vamos a empezar a trabajar con las muestras. ¿Sí? Recordemos que de una población yo puedo seleccionar una muestra y vamos a tratar de ver qué distribuciones de probabilidad tienen distintos elementos en esta población o en esta muestra. Y esto es lo que nos va a permitir realizar la inferencia estadística. Recuerden que estadística 2 es prácticamente todo inferencia estadística, es decir, trabajar con muestras para generalizar a toda la población. Y vamos a comenzar a trabajar con los conceptos más importantes de esta primera parte con un ejemplo, que lo vamos a ir llevando durante toda la clase. Ustedes tienen un video en la parte de video de clases teóricas de toda esta primera parte, inclusive con esta misma presentación que ha grabado la profesora Mariana González, que es la profesora de la división a distancia, con lo cual también pueden, digamos, tener como doblemente esta clase, un poco lo que yo les voy a contar de esta primera parte y luego ese video que usa esta misma diapositiva, ¿sí? Bien. Entonces, el ejemplo dice que en un estudio se analizan los salarios de los profesores en una universidad durante el año anterior y que los datos involucren a los 514 profesores de esta universidad o de una universidad cualquiera. Se consideran las siguientes variables: una es salario durante un año académico, la otra es el género, masculino, femenino, y la rentabilidad. ¿Sí? La rentabilidad es una variable numérica que se ha definido como la rentabilidad de la disciplina académica y es un cociente, un ratio entre el salario promedio nacional pagado en esa disciplina y el promedio nacional de todas las disciplinas. Es como decir, bueno, respecto a lo que se paga de toda la docencia universitaria, se calcula una especie de cociente o de rendimiento con respecto al saldo de la disciplina en particular, ¿sí? Esto es un indicador que existe a nivel internacional, debido a que se considera que en algunos lugares el que es de ciencias naturales puede tener una remuneración distinta del que es de ingeniería o del que es de ciencias sociales, y por eso existe. Nosotros lo único que nos interesa es que es una variable, rentabilidad, que es numérica, y vamos a ver y vamos a trabajar con ella. Entonces, ¿qué vamos a analizar de esta población de individuos que son los 514 profesores de esa universidad? Son tres variables. Una es la variable salario, otra es la variable género y otra es la variable rentabilidad, ¿sí? Si consideramos la variable rentabilidad como primera variable, vemos, según las estadísticas descriptivas y un gráfico que le hemos pedido a Infostat, que son 514 los individuos que hemos considerado. Como es un ratio, un cociente, en este caso el promedio es 0,94, o sea que esta es la rentabilidad de la disciplina respecto a todas las disciplinas, la varianza, mínimo, máximo y mediana. Y la distribución bastante simétrica, si miramos el histograma y miramos el polígono de frecuencias, podríamos decir que se trata de una variable rentabilidad que se distribuye normal, ¿sí? De hecho, fíjense que la mediana y la media son muy parecidas, ¿sí? Eso también más allá del gráfico, nos permite decir que se trata de una variable normal. Entonces, primer concepto de este capítulo 6. ¿Cuál será la distribución de probabilidad de una variable en la población? Entonces, si la variable en la población es la variable rentabilidad, podemos decir que la distribución de la variable rentabilidad, considerada en este ejemplo, es normal.
¿sí? Esa es la distribución de la variable. Entonces, ¿qué quiere decir o qué queremos decir con esta terminología? Distribución de la variable en la población. Queremos decir que si consideramos a todos los individuos de la población y le medimos, en este caso, una variable como es rentabilidad, esa variable en la población va a tener una distribución, la que le corresponda según el caso. Acá, para todos los elementos de la población, acabamos de observar que esa variable tiene distribución normal. Entonces, la distribución de la variable en la población será, para todos los individuos de la población, la variable rentabilidad posee distribución normal, ¿sí? Y por eso es que empezamos a trabajar con este tipo de ejemplos para poder analizar al respecto. Entonces, si la variable rentabilidad tiene distribución normal, nosotros ya sabemos por el capítulo 5 cuál es su función de densidad. Su función de densidad es la expresión que tenemos acá, 1 sobre la raíz de 2pi por sigma cuadrado por e elevado a esta expresión para una variable x que puede asumir valores entre menos infinito e infinito. Si reemplazo en esta estructura los valores obtenidos, recuerden que los valores obtenidos eran, se me escapa esta, una media de 0,94 y una varianza de 0,15. Por lo tanto, reemplazo a la media en la fórmula por 0,94 y a la varianza por 0,15 y puedo decir que la función de densidad, entonces, de esta variable normal tiene esta estructura. Y lo puedo denotar diciendo que la variable X rentabilidad se distribuye normal con esta media y esta varianza, ¿sí? De esta manera estoy escribiendo de manera analítica cuál es la distribución de la variable rentabilidad en la población. Hago lo mismo con la variable salario, ¿sí? Proceso los 514 individuos que constituyen mi población, ahora la variable seleccionada es salario, la media es 45.633,66 en la unidad de medida que corresponda, supongamos pesos, tengo la varianza, el mínimo, el máximo y la mediana para este conjunto de datos, la grafico y si ustedes observan, es una distribución asimétrica derecha, que si le hago una línea o un ajuste, es muy parecida a la forma que tiene la distribución exponencial que también estudiamos en el capítulo 5. Entonces, si defino la variable Y como salario, puedo decir que en esta población la variable salario se distribuye de manera exponencial. Esto lo observo porque tengo todos los datos de la población y puedo ver el comportamiento que tiene esta variable en la población. Por lo tanto, si es exponencial, vuelvo acá para que miren esto, tengo que la media de 45.633 es de una variable exponencial, o sea, está en pesos. Si yo hago 1 sobre la media de la exponencial, recuerden que encuentran el lambda de Poisson. Y habíamos visto una relación entre la exponencial y la Poisson, de tal manera que la función de densidad del exponencial utiliza ese lambda de Poisson. Entonces, si yo quiero escribir analíticamente cuál sería la distribución de esta variable y con comportamiento exponencial, sería lambda por e a la menos lambda por la variable. Como lambda es 1 sobre la media del exponencial, es lo mismo escribir lambda o escribir 1 sobre mu y encontrar entonces el lambda con este cociente. Y esto va acá acompañando a la e y es el mismo valor que va acá como exponente, sabiendo que la variable y va a tener va a tener valores desde 0 a infinito, sean mayores o iguales a 0. Entonces, reemplazando la estructura, los números, los datos que tengo del procesamiento, puedo decir que la variable y se distribuye exponencial con, y acá hemos puesto la media de la exponencial, pero también podríamos haber puesto el lambda, o sea, 1 sobre 45.633,66. Y entonces tengo acá, o puedo concluir diciendo que la distribución de esta variable y, que es salario en la población, es una distribución exponencial. Y esta es la característica o su expresión analítica.
De la misma manera, puedo trabajar con la variable género o sexo particularmente, porque tengo solo definido en femenino y masculino, y tengo como resultado acá, digamos, las frecuencias, porque se trata de una variable que pertenece a una población dicotómica. Entonces tengo éxitos y tengo fracasos. Tengo las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas para cada una de las categorías. También puedo definir la proporción. Si considero que el éxito es ser varón, la proporción de varones será el total de varones, 3,86, sobre el total de docentes, 0,75 será esa proporción. ¿Sí? Entonces, si es dicotómica la población, podría considerar que si selecciono una observación de esa población, voy a considerar que lo hago de manera aleatoria, ¿sí? Voy a considerar que esa población, vuelvo acá para que lo miremos mejor antes de esta variable que yo selecciono, la voy a seleccionar o a este valor de una población dicotómica, si le doy las características de que sea, digamos, en el momento de seleccionar individuos con reposición o que tenga una población infinita, puedo decir que esta variable género tiene una distribución binomial. ¿Sí? Si la población hubiese sido finita y podría tener una distribución hipergeométrica. Por lo tanto, ¿cuál sería la distribución de la variable género en la población? Y bueno, podrá ser binomial o podrá ser hipergeométrica según las condiciones o las consideraciones. Pero en este caso en particular, me voy a inclinar más por decir que es binomial, porque no estoy seleccionando individuos. Recuerden que estoy trabajando con toda la población por ahora. En un ratito voy a seleccionar individuos. Por lo tanto, podría ser binomial, dado que la selección o la consideración de cada uno de los docentes de la universidad es independiente entre ellos, ¿sí? Por lo tanto, podría ser binomial. ¿Qué quiero decir con estos tres ejemplos? Y bueno, con estos tres ejemplos acabamos de concluir cuál será la distribución de una variable en la población. Según el tipo de variable y cómo se ha comportado, vimos que podría ser normal, exponencial, binomial o cualquiera de los modelos teóricos que estudiamos en el capítulo 5. Ahora voy a considerar el caso en que tome una muestra, ¿sí? Entonces, si hago la distribución de una observación muestral, de una observación al azar, una, cualquiera, pero una sola, la pregunta es, y bueno, ¿cuál es la distribución de probabilidad de esa única observación muestral? Y vamos a decir que si yo selecciono de una población una sola observación muestral, la distribución de probabilidad de esa observación muestral va a tener las mismas características que tiene la variable en la población de donde hemos obtenido esa observación muestral. Por ejemplo, si selecciono un único individuo, o sea, un único profesor universitario, ¿sí? Y trabajo con la variable rentabilidad, voy a decir entonces que esa observación muestral posee distribución normal, porque la rentabilidad tenía función normal, ¿sí? Recordémoslo que lo vimos al comienzo. Entonces, si la variable en la población tenía distribución normal, seleccionar un individuo, una sola observación, va a tener también distribución normal. Y entonces puedo calcular las probabilidades con la normal como lo venimos haciendo. Sigamos con el ejemplo. Quiero calcular la probabilidad de que la rentabilidad sea mayor a 0,80 para este individuo X, este único que es seleccionado. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor a 0,80 será igual, o ya sea considerando el valor original, la media de 0,94, la varianza de 0,15 y colocando acá 0,80 en el InfoStat, busco la probabilidad, ¿sí?, que sea mayor a 0,6411. O bien, estandarizo convenientemente, pongo acá media de 0, varianza de 1 y pongo acá el valor de Z que hubiese obtenido de trabajar de esta manera, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que sea mayor a 0,80 es 0,6411. ¿Qué quiero decir con esto? Que la observación muestral
que hemos seleccionado de la población donde la variable tenía distribución normal, esa observación muestral también va a tener distribución normal. Por lo tanto, puedo buscar la probabilidad en particular de que la variable asuma un valor o determinados valores a través de la norma. Y lo mismo puedo razonar con las otras variables. Entonces, si yo tengo que la variable ahora es salario y en la población vimos que tenía distribución exponencial, yo podría seleccionar a este profesor o a un profesor cualquiera y quiero saber la probabilidad de que gane menos de 50.000 pesos. Entonces, la probabilidad de que gane menos de 50.000 pesos es una probabilidad exponencial acumulada. Aplico la forma o fórmula de la exponencial acumulada, 1 menos e a la menos lambda por la variable, en este caso 50.000, y puedo encontrar la probabilidad que estoy buscando haciendo las cuentas que correspondan, ¿sí? Entonces, ¿qué concluyo? Que esta observación muestral que proviene de una población cuya variable es exponencial, también voy a poder calcular las probabilidades para determinados valores o en un intervalo utilizando la distribución exponencial. Y si considero ahora la variable género, sea una variable que podemos considerar, acá le hemos llamado Z, pero le podemos llamar de cualquier manera, es porque X le llamamos la rentabilidad y le hemos llamado al salario y le hemos llamado Z, no quiere decir la Z normal estandarizada, hemos usado Z solo como notación, sabiendo que se distribuye binomial y que la proporción de éxito era 0,75, yo puedo, seleccionando una persona al azar, decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que este docente sea varón o que sea mujer? Y en ese caso tendré que expresar las probabilidades que quiera buscar a través de la binomial, que es el modelo que dijimos que vamos a aplicar en la población, ¿sí? Por supuesto que si yo selecciono más de uno, que ya lo vamos a ver, veremos cómo vamos a calcular estas probabilidades. Muy bien, tengo la distribución de la variable en la población. La analicé con todos los datos poblacionales y se comporta según algunos de los modelos teóricos que vimos en el capítulo 5. Luego, acabo de seleccionar una sola observación muestral. Eso es lo mismo que decir que he seleccionado una muestra de tamaño n minúscula igual a 1. Y he visto que la probabilidad para poder encontrar que la variable tome un valor o un conjunto de valores era utilizando las características que vimos que tenían las variables en la población. Ahora vamos a adelantar un poquito más y vamos a seleccionar una muestra de tamaño n minúscula, donde n es mayor que 1, ¿sí? 2 en adelante. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar y vamos a comenzar hablando generalmente de una muestra con reemplazo o con reposición de tamaño n a través, ¿sí?, de una selección aleatoria. Por lo tanto, vamos a definir un concepto que todavía no lo habíamos definido formalmente, simplemente habíamos hablado y muchas veces lo habíamos mencionado, y acá le vamos a dar una estructura un poco más formal, que es el concepto de muestra aleatoria simple. Si yo selecciono una muestra aleatoria simple, es que estoy seleccionando x sub 1, x sub 2, etcétera, x sub n, ¿sí?, de n variables aleatorias independientes, por eso es lo mismo que decir que es con reemplazo, igualmente distribuidas. Eso quiere decir que provienen de la misma población. Por eso están todas distribuidas de igual manera. Todas van a tener entonces la misma función de cuantía si fuese discreta o la misma función de densidad si fuese continua que tiene la variable en la población. Entonces, ¿cómo escribo la distribución de probabilidad de n observaciones muestrales? Lo escribo diciendo que quiero la probabilidad o la función de densidad de x1, x2, etcétera, x sub n. Como son independientes, esta función de probabilidad de n observaciones muestrales es igual a la probabilidad conjunta de todas estas x sub i, que como son independientes, esto es lo mismo que decir que es f de x sub 1 por f de x sub 2 por todo lo que siga por f de x sub n. Es decir, que la distribución conjunta
de las n observaciones muestrales será el producto, y por eso pongo este multiplicatorio, para ahí que va de 1 hasta n de las funciones de densidad. Lo cual también se puede escribir como elevando a esta función de densidad genérica a la n, porque estamos multiplicando n veces la misma función de densidad. Es decir, como vienen de la misma población, si f de x1 es binomial, f de x2 también, f de xn también será el producto de binomiales. Si x1 viene de una población normal, entonces f de x1 es normal, f de x2 es normal y así sucesivamente, todas son normales, o sea que es un multiplicatorio de normales, ¿sí? Siguiendo con nuestro ejemplo de la rentabilidad que tenía una distribución normal, ahora en vez de seleccionar una muestra de tamaño 1, voy a seleccionar una muestra de n minúscula observaciones muestrales. Entonces, la probabilidad conjunta será el producto de esta estructura, que es la normal, ¿sí? Para ahí que va de 1 a n. O bien, podríamos, si no quiero ponerlo como el multiplicatorio de todas estas expresiones, puedo poner a esta función elevada a la n, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es separar estos factores donde este, que es una constante, queda elevado a la n, pero en este caso, en el exponente o en la variable e, vamos a observar que yo tengo la variable aleatoria x, por lo tanto, debo sumar esos cocientes, va a ser la suma de estos cocientes de x sub i menos la media al cuadrado sobre la varianza, ¿sí? Sale como constante fuera del sumatorio el menos 1 que acompaña acá y el 2, menos un medio, y esta expresión es lo mismo que haber elevado a la función normal, que ya conocemos, a la n, ¿sí? De cualquiera de estas dos maneras va a quedar expresada analíticamente la distribución conjunta de n observaciones muestrales. Si hago lo mismo con la variable salario, ¿sí? Que dijimos que era exponencial, voy a tener también el multiplicatorio de las exponenciales. El multiplicatorio de las exponenciales es lo mismo que tomar toda esta parte exponencial y elevarla a la n. Entonces, esta parte que es constante va a quedar elevado a la n, porque es como que estamos multiplicando esta parte n veces, mientras que en la parte del exponente de e, como tengo a la variable aleatoria, que es justamente la que va a variar de 1 a n, entonces va la suma, ¿sí? Es como que tuviésemos producto de potencias de igual base. Por eso la base queda igual, pero los exponentes se suman. La parte constante sale fuera del sumatorio y me queda la parte de la variable que está sumada. Lo mismo que en el caso de la variable x, rentabilidad, que tenía distribución normal, ¿sí? Estas son maneras de escribir con los datos del ejemplo las funciones analíticas para las distribuciones con distintas características, ¿no? Repito, empezamos a caracterizar la población, para lo cual yo necesito tener toda la información y todos los datos, cosa que en la práctica no es así. En la práctica selecciono muestras. Muestras de tamaño 1 también es hipotético y teórico, porque ¿por qué voy a seleccionar una muestra de tamaño 1? Un solo individuo me va a decir poco. No obstante, va a tener la misma distribución de probabilidad que tiene la variable en la población. Cuando saco n observaciones muestrales o una muestra de tamaño n, tengo probabilidades conjuntas acá, que es esto expresado como f de x sub 1, x sub 2, etcétera. O sea, probabilidad para cada una de estas variables aleatorias que hemos seleccionado de manera independiente de la misma población. Y entonces la estructura se hace un poquito más compleja, pero siempre va manteniendo la distribución que vimos desde la primera diapositiva que tenía la variable en la población. Lo mismo vamos a hacer con el género, y como acá la variable x se define como cantidad de éxitos, yo tengo acá en esta definición a la cantidad de varones que podría tener en una muestra de tamaño n, por lo tanto, directamente la distribución binomial es la forma que va a tener la probabilidad conjunta, ¿sí? Considerando ahora que la variable x es la suma de los éxitos, ¿sí? Es en la muestra de tamaño n, ver cuántos éxitos, que en este caso sería cuántos varones tiene nuestra muestra, ¿sí? Bien, hasta ahora seleccionamos una muestra de tamaño n y vamos a considerar el caso de que teniendo una muestra
queremos analizar algunas cosas más hacia el interior de esa muestra, ¿sí? Entonces, por un lado, habíamos dicho que la población me generaba parámetros, que esos parámetros eran fijos y eran constantes porque se calculaban con los datos de toda la población y no iban a variar. Y por otro lado, tengo la muestra que selecciono que me genera estadísticos o también podemos llamarle estimadores, aunque la explicación de qué es un estimador la vamos a tener en estadística 2. Digamos que son medidas calculadas con los datos de la muestra y de esta manera encontramos los estadísticos muestrales. Ahora bien, si yo selecciono una muestra de tamaño n y calculo un estadístico muestral, me voy a preguntar cuál será la distribución de probabilidad de estos estadísticos muestrales. Entonces, hacemos un paso más en nuestras distribuciones en el muestreo y ahora vamos a considerar los estadísticos muestrales. Entonces, yo hice acá un resumen de los tipos de variables que hemos visto, cuantitativa o cualitativa, y de las principales medidas con las que vamos a trabajar. Yo acá puse la media, la varianza y la proporción, pero en realidad yo puedo calcular medidas de las muestras, por ejemplo, la media y la simbolicé como X barra, la varianza y la simbolizo con S al cuadrado, la proporción muestral como P sombrero. Y lo que me voy a preguntar es, bueno, estos estadísticos muestrales, ¿qué distribución de probabilidad van a tener? Recordemos que si yo selecciono una muestra de una población, la muestra va a estar caracterizada por las observaciones muestrales, X1, X2, etcétera, Xn. Si selecciono otra muestra de esa población, probablemente tenga otras X1, X2, etcétera, Xn. Y así, si hago varias selecciones muestrales, puedo tener muestras distintas. Y si tengo muestras distintas, quiere decir que la X barra o la media muestral va a ir variando y va a ir cambiando según la muestra que yo tenga. Por lo tanto, los estadísticos muestrales, perdón, por lo tanto, los estadísticos muestrales son variables aleatorias, ¿sí? Porque pueden ir cambiando. Está bien, en la práctica yo selecciono una sola muestra. No le ha quitado el hecho de que yo seleccione una sola muestra la posibilidad de haber seleccionado más de una. Por lo tanto, un concepto nuevo que vamos a adquirir es que los estadísticos muestrales son variables aleatorias y tomarían distintos valores y esos distintos valores los va a dar cada una de las muestras posibles que yo podría tomar. Y podría hipotéticamente o teóricamente hablando tomar todas las muestras posibles de igual tamaño y ver a qué sería igual la media muestra. Lo mismo puedo hacer con la varianza y lo mismo puedo hacer con la proporción. Solamente vamos a estudiar la distribución de la media muestral y la distribución de la proporción muestral. Solo estos dos estadísticos muestrales son los que vamos a considerar en este capítulo 6. Y vamos a empezar con la media muestral. La media muestral sabemos que se calcula sumando los valores de las observaciones sobre el N o la cantidad de observaciones. También sabemos que la media muestral es un estadístico que yo voy a calcular con los datos de la muestra, pero de una variable numérica que permita que yo sume esos valores, ¿sí? Sobre el tamaño de muestra. Dijimos que como las X son variables aleatorias, la media muestral también va a ser una variable aleatoria. Y vamos a ver un caso hipotético para entender este concepto de por qué la media muestral es una variable aleatoria. Entonces vamos a suponer que yo tengo una población hipotética. Solamente consiste en 4 empleados de una empresa, que lo vamos a llamar A, B, C y D. La variable numérica que vamos a considerar van a ser los salarios por hora de cada uno de ellos. A gana 5 pesos, B gana 6, C gana 8 y D gana 9 pesos, así respectivamente. Si se realiza un muestreo con reposición, quiere decir que yo voy a seleccionar un empleado, pero ese empleado lo puedo volver a seleccionar y así sucesivamente.
Entonces, voy a considerar hipotéticamente el caso en que quiera seleccionar muestras de tamaño 2, n minúscula igual a 2. Entonces, puedo seleccionar al empleado A y el empleado B. Puedo seleccionar al empleado A y lo puedo volver a seleccionar a A porque es con reemplazo. Puedo seleccionar a C y puedo seleccionar a D, o bien puedo seleccionar a D primero y a C después, y entonces son dos muestras diferentes. Entonces, ¿cuántas muestras puedo seleccionar de un tamaño 2 de una población que tiene 4 individuos, como son estos 4 empleados? El número de muestras posibles me lo da la aplicación de esta técnica de conteo, que son las variaciones con repetición, donde de 4 individuos de la población selecciono 2. Y esto es igual, en este caso, a n mayúscula elevado a la n minúscula. O sea, el 4 que tengo acá, como si fuese un subíndice, elevado a este 2, que es el superíndice, y 4 al cuadrado, 16, me dice que la cantidad de muestras posibles con reposición van a ser 16. Otro elemento que puedo agregar antes de tomar todas las muestras es que con estos 4 datos puedo calcular la media poblacional sumando y dividiendo 4, y también puedo calcular la varianza poblacional. Recuerden que la varianza poblacional se dividía sobre n, ¿sí? Era un promedio de desvíos al cuadrado y me da 2,5. Y estos dos datos también los voy a tener en cuenta. En esta tablita seleccionemos todas las muestras posibles de tamaño 2. Como les decía, puedo seleccionar a A consigo mismo, o A con B, o A con C, o A con D, luego a B con cada uno de los individuos, inclusive con el mismo, y si contamos cuántos casos tengo acá, tengo 8, y cuántos casos tengo acá, los otros 8. Es decir, tengo 16 muestras posibles. Si selecciono al empleado A y lo selecciono de nuevo, como ganaba 5 y gana 5, su media es 5 y no tiene varianza, ¿sí? Luego, cuando selecciono A y selecciono B, como A gana 5 y B gana 6, calculo su media y calculo su varianza. ¿Cómo calculo la varianza muestral? Y tengan en cuenta que la varianza muestral ya la calculamos dividiendo n-1, ¿sí? Porque ese va a ser, digamos, un mejor estimador de la varianza poblacional. Y así sucesivamente me voy a detener en las columnas que dicen media de la muestra, acá y acá, para cada uno de los casos. Fíjense, si tomaba esta muestra, la media era 5, si tomo esta que sigue, 5,5, si tomo esta es 6,5, la cuarta es 7, si tomo de nuevo B con A, como A con B acá, es 5,5, y así voy teniendo distintos valores. El hecho de tener distintos valores me está indicando entonces que la media de la muestra no es constante, sino que es una variable aleatoria. Si resumo los valores que puede asumir, podía asumir el valor 5, podía asumir el valor 5,5, podía asumir el valor 6, y así todos los valores que puede asumir, puedo ver cuál es la probabilidad, ¿sí? Fíjense que acá, dado los valores puntuales que presenta la media muestral, se está comportando como una variable aleatoria discreta, ¿sí? Porque no hay ningún valor que esté entre 5 y 5,5. O vale 5, o vale 5,5, o vale 6, etc. Tengo una muestra, me vuelvo a la diapositiva anterior, una sola que tiene media de 5. Ahora, 5,5 lo tengo acá y no lo tengo más. O sea, dos muestras tienen el valor 5,5. Y así sucesivamente. Vamos a ver el valor 6. Una muestra tiene el valor 6 acá, vengo para acá, una sola tiene el valor 6. Entonces, una en 16 tenían el valor 5, dos muestras de 16 tienen el valor 5,5, y así sucesivamente tengo que tener una distribución de probabilidad. Y estas probabilidades son todas no negativas, y la suma de todas ellas para todos los valores posibles que va a asumir la variable tendrá que dar igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, se trata de una distribución de probabilidad. Muy bien. Voy a obtener la esperanza y la varianza de esta variable aleatoria. Recuerden que para obtener la esperanza y la varianza necesito para la esperanza multiplicar cada valor por su probabilidad y luego suma. Y para la varianza puedo hacer los desvíos al cuadrado de cada valor respecto de la media
por su probabilidad, o bien puedo hacer la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, siempre x barra. Y ojo acá, a no confundirme. Ya no vuelvo a hablar más de la esperanza de una variable x, porque hemos definido una nueva variable aleatoria. Y esa nueva variable aleatoria se llama media muestral y se simboliza con x barra. Si yo uso indistintamente la notación esperanza de x y esperanza de x barra, cometo un error muy grave, estadísticamente muy grave, porque se está trabajando con distintas variables aleatorias a las cuales estamos confundiendo, ¿sí? Entonces, mucha atención en esto. Si yo calculo la esperanza de mi nueva variable aleatoria media muestral, sumando los valores de las medias muestrales por sus correspondientes probabilidades, van a obtener un valor de 7 y va a ser exactamente el mismo valor que obtuvimos de la media, ¿sí? Recordemos, mu, media poblacional, vale 7, varianza poblacional 2,5. Entonces, el valor esperado es 7, igual que la media poblacional. Cuando calculo la varianza de la media muestral, lo hago con la definición de varianza, considerando que mi nueva variable aleatoria es la media muestral, sus correspondientes probabilidades, acá lo hicimos sumando con los desvíos al cuadrado, ¿sí? 9 valores distintos asumió la media, por eso el sumatorio va de 1 a 9, y esto me va a dar 1,25. 1,25 es un poco menos que el 2,50 de la varianza poblacional que habíamos encontrado recién. ¿Y cuánto menos? Resulta que si yo divido a la varianza poblacional, que es 2,5, sobre el tamaño de muestra, o sea, todas las muestras posibles de un tamaño n minúscula igual a 2, 2,50 dividido 2 es igual a 1,25. Eso quiere decir entonces que así como la esperanza de la media muestral es igual a la media poblacional, la varianza de la media muestral es igual al cociente entre la varianza poblacional y el tamaño de muestra. Quiere decir entonces que la varianza de la media muestral es inversamente proporcional a la varianza poblacional, ¿sí? Y a estos conceptos hay que volverlos a mirar, volverlo a escuchar, volverlo a leer, porque parecen trabalengua. Hablo de la esperanza, que es un promedio de una variable nueva, que a su vez es un promedio media muestral y que coincide con otro promedio, que es la media poblacional, ¿sí? Entonces, atención, los parámetros poblacionales, con todos los datos de la población, muchas veces no se conocen, ¿sí? Pero están, existen y son únicos. Pero puedo definir variables nuevas, como la media muestral, y como es una variable aleatoria, le puedo calcular la esperanza y la varianza para el caso particular que estamos viendo. Si el caso hubiese sido otro, esta relación se va a mantener siempre. Esperanza de x barra es igual a mu. Varianza de x barra es igual a la varianza sobre n. O sea, esas relaciones se van a mantener siempre. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en cuenta porque ya vamos a ver cuando encontremos probabilidades qué voy a tener que hacer, cómo voy a utilizar a esta esperanza o a esta varianza. Por último, en este ejemplo tenemos la gráfica de la media muestral, que es un gráfico de bastones porque, como dijimos recién, asume valores puntuales y valores específicos, ¿sí? Entonces, si selecciono una muestra aleatoria x1, x2, xn de cualquier población, y esta población tiene los parámetros mu y varianza sigma cuadrado, entonces la media muestral va a ser una variable aleatoria con media igual a mu, como vimos recién, y varianza sobre n. Lo que hicimos recién fue con un ejemplo, fue algo intuitivo, ¿sí? Fue un ejemplo hipotético que nos llevó a esta conclusión. Pero analíticamente, yo lo podría haber hecho reemplazando a la x barra por su definición, o sea, la suma de las observaciones sobre n, y calcular el valor esperado aplicando propiedades, ¿sí? En este caso, 1 sobre n sale fuera del sumatorio, me queda la esperanza de la suma de x sub i, la esperanza de las sumas es igual a la suma de las esperanzas, ¿sí? Y como
la esperanza de X sub I o de una variable aleatoria cualquiera, hemos visto que lo podemos simbolizar como mu, tengo la suma de esta mu n veces. Entonces, 1 sobre n, que era la constante fuera del sumatorio, por la suma de las esperanzas, que al ser mu es n veces mu, simplifico las n y me va a quedar que es mu. Entonces, la esperanza de X barra siempre es mu. Y de la misma manera, puedo, reemplazando la X barra por su igual, aplicando propiedades de varianza, hacer esto mismo. O sea, 1 sobre n sale fuera, ¿sí?, de la varianza, o mejor dicho, es la varianza del producto de esa constante 1 sobre n por algo que tiene la variable, y eso será la constante al cuadrado, 1 sobre n al cuadrado, por la varianza de la suma. La varianza de una suma, cuando se trata de observaciones independientes o con reposición, es la suma de las varianzas, ¿sí? Y la varianza es sigma al cuadrado, que es la varianza poblacional, una constante, por lo tanto, sumar esta varianza n veces, lo puedo escribir como n veces la varianza, simplifico una n en el numerador con una del denominador y me ha quedado varianza sobre n. Entonces, la varianza de la media muestral es siempre la varianza poblacional sobre n.